Nuestro invitado es el periodista Julián Reséndiz. Julián Reséndiz es un veterano periodista, uno de esos periodistas de la vieja guardia. Yo también, Julián, trato de serlo. Él es productor de televisión de la emisora KTSM en El Paso, Texas. Es el corresponsal en El Paso de Border Report. Un website, un portal de noticias muy importante que hace un excelente trabajo informando sobre la situación en la frontera. No abogan por una causa, como decimos en inglés, they stick to the facts. Julián, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Ricardo. Julián, la pregunta es sencilla, de periodista veterano a periodista veterano. ¿Qué está pasando en la frontera? Porque yo veo televisión todas las noches, entro en los principales periódicos de habla inglesa en el país y veo cosas conflictivas. ¿Hay crisis o no hay crisis en la frontera? Específicamente ahí en El Paso, donde tú estás, en esa puntita del oeste de Texas, que tienen a Ciudad Juárez, a Juárez del otro lado, es que estás pegadito a Nuevo México. Escuché al secretario de Mayorkas decir que no hay una crisis, pero a la vez están entrando 500 niños no acompañados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una crisis o como un momento difícil? ¿Qué es lo que dice el secretario Mayorkas? Ricardo, te cuento, lo que estamos viendo en la frontera es el resultado de dinámicas que tienen que ver con la transición de gobierno de Trump a Joe Biden. Lo que estamos viendo es que hay miles de personas de Centroamérica, de Cuba, de otros países que se quedaron en México después de haber sido expulsados por la administración Trump o bien de haber sido colocados en el programa de protocolo migrante, MPP, que los obliga a esperar en México la resolución de casos de asilo. Lo que estamos viendo ahora es el intento de regreso de muchas de estas familias que nunca se fueron. También estamos viendo el regreso lícito y ordenado de los inmigrantes colocados en el programa MPP. Son esas dos dinámicas. Aparte, sí, definitivamente hay una expectativa entre migrantes de que con la administración Biden se van a abrir las fronteras un poco más, un poco menos, y van a tener ellos una mayor oportunidad de entrar y quedarse en Estados Unidos. Como resultado, estamos viendo más migración. Yo escuché al presidente Biden en la entrevista que le hizo el periodista George Stephanopoulos de ABC, que dijo, no vengan. Sin embargo, siguen viniendo. He escuchado al secretario Mayorkas hacer énfasis que sí, que están permitiendo que se queden los niños y los adolescentes hasta 18 años, los que vienen sin acompañamiento. Pero parece que ese mensaje no está calando con esos emigrantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los coyotes tienen mejor marketing que el gobierno de Estados Unidos? ¿Es eso? Ricardo, nuevamente tenemos una variedad de factores. Lo que mencionas tú definitivamente es uno de ellos. Los coyotes, las organizaciones encargadas del traslado ilícito de migrantes de la frontera de Guatemala a la frontera con México, Estados Unidos, definitivamente están involucrados en gran parte de este movimiento de gente en este repunte que estamos viendo. Por otro lado, hay dinámicas que vienen desde la administración pasada, como mencioné. Mucha gente que fue enviada a México se quedó y ahora quiere regresar. También estamos viendo que en Centroamérica sigue ocurriendo el delito. El delito sigue obligando a la gente a abandonar sus comunidades. Algunos desastres naturales, como los huracanes que ocurrieron en noviembre, también están expulsando migrantes de Centroamérica hacia la frontera. Así que son varios factores. La política del nuevo gobierno, del nuevo secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas, es que los menores de 18 años se pueden quedar aquí. Los adultos son regresados, los adultos solteros. Estuve leyendo en el website de ustedes, Border Report, que el mes pasado regresaron unas 100,000 personas que trataron de cruzar la frontera, pero eran adultos. Sin embargo, que están entrando 500 niños al día.
¿Cómo entra un niño solo? Yo estaba leyendo un reporte, no fueron ustedes, en uno de los principales periódicos de Estados Unidos, que uno de los niños tenía 5 años. Yo no me imagino una criaturita de 5 años cómo cruza la frontera. Eso lo trajo un coyote, ¿no? Me imagino yo. Sí, Ricardo, definitivamente. De hecho, aquí en El Paso esta semana, cuando llegó una delegación de republicanos, Sí. sí nos enteramos que la patrulla fronteriza les informó a algunos de ellos que no solo niños de 5 años, sino grupos de niños de 1, 3 y 5 años están cruzando la frontera por sí solos. Uno de los congresistas nos relató que la patrulla fronteriza les dijo que algunos de esos niños vienen con un papelito en la ropa que trae su nombre y la dirección a donde ellos deben de llegar en Estados Unidos. Lo que dicen los republicanos es que eso no lo hicieron los niños, eso lo está haciendo alguien muy organizado, los coyotes. Definitivamente estamos viendo eso. Ahora, para contestar tu pregunta anterior, sí, la política actual es de no regresar a niños no acompañados al otro lado de la frontera. Una vez que cruzan Estados Unidos, el punto es que se queden en Estados Unidos, sean sacados del centro de procesamiento federal, puestos en un albergue privado y posteriormente reunificados con su familia. Ahora, en cuanto a las familias, aquí hay una controversia, porque el gobierno en algunas partes de la frontera está permitiendo que se queden las familias. En otras partes, como aquí en El Paso, muchas de esas familias con niños pequeños están siendo retornadas a México bajo la ley del título 42 del CDC para proteger a la población del coronavirus. ¿Y a qué se debe esa falta de consistencia? ¿Eso es una decisión de la patrulla de fronteras regional ahí en el oeste de Texas? ¿Tienen esa facultad los funcionarios de Border Patrol? Porque... Bueno, sabemos que definitivamente la política está variando un poco de ciudad a ciudad. Sabemos que lo que quiere el señor Mayorkas es un objetivo, es algo que quiere alcanzar. Lo que estamos viendo es que durante esta transición todavía no hay esa consistencia. Todavía tenemos aquí en El Paso familias con niños pequeños siendo retornadas a México, mientras que en el sur de Texas tenemos que esas familias se están quedando en Estados Unidos. Julián, El Paso ha sufrido el castigo del COVID-19. Ha habido lamentablemente una alta incidencia de contagio y de muertes en esa bellísima ciudad que conozco, por cierto, y que me encanta, El Paso, Texas. ¿Qué medidas de precaución de salud se están tomando con estos niños, con la gente que entra al Paso? ¿Le dan exámenes de COVID-19? Los vacunan? ¿Es una preocupación que tiene la ciudadanía en El Paso? Definitivamente, Ricardo. Mira, te puedo decir que a nivel federal, por esta transición, la política ha sido un poco inconsistente en cuanto a pruebas de COVID, examen de COVID y todo eso. Pero te puedo decir que aquí en El Paso, una vez que esos niños y esas familias llegan a los albergues privados, ahí se les da una prueba de COVID, se les pone en espacios que cumplen con las normas de separación personal de COVID y están los albergues privados funcionando con mucha cercanía con la Oficina de Manejo de Emergencias de aquí del Paso y con el Departamento de Salud del Paso. Ha sido una labor más bien del lado privado y del lado local para asegurar que no hay propagación de COVID. Y la opinión pública, tanto en El Paso y su ciudad hermana del otro lado de la frontera, que es Juárez, ¿cómo ven este fenómeno de este éxodo, principalmente de Centroamérica, pero que incluye también, como lo dices tú, gente de Cuba, gente de países suramericanos, incluso personas de otras partes del mundo? ¿Cómo lo ven en El Paso los ciudadanos, y en Juárez también, que es una ciudad que tú cubres también? Sí, en El Paso es una ciudad de inmigrantes misma. 1 de cada 4 residentes del condado del Paso nació en el extranjero, primordialmente en México. La respuesta local del lado del Paso ha sido abrumadoramente a favor de ayudar a estas familias. Vemos el involucramiento de un sinnúmero de organizaciones
privadas, en organizaciones no gubernamentales, que están tratando de ayudar inclusive al gobierno en cuanto a hacerse cargo de los niños una vez de que salen de ya sea centros de detención, de procesamiento, perdón, o de alguna otra forma de custodia federal. Del lado del Paso, yo diría que hay mucho apoyo a ayudar a los migrantes. Del lado de Ciudad Juárez tenemos una falta de recursos que es endémica, es de siempre. No es posible ayudar a todo el mundo. También el periódico principal de Juárez recientemente sacó una encuesta diciendo que la mitad de la población que entrevistaron no estaba de acuerdo con recibir migrantes. Aún así, a nivel de gobierno local, particularmente el gobierno del estado de Chihuahua, ha hecho esfuerzos que se notan. Han establecido un centro de asistencia de migrantes enseguida de uno de los cruces fronterizos y han facilitado recursos a los albergues privados, mayormente de la iglesia protestante y algunos de la iglesia católica. Así que en general la población apoya ayudar a estos migrantes que vienen. Julián, te agradecemos muchísimo tu trabajo y sobre todo te agradecemos esta entrevista. Yo quiero destacar que Julián fue el primer periodista que denunció ante el mundo los asesinatos de las trabajadoras de las maquiladoras en Juárez, una noticia que recorrió el mundo y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y por tu trabajo a lo largo de todos estos años. Gracias, Ricardo. Sí, fui uno de los primeros en estar involucrado en esa nota que aún sigue vigente y que no es muy difícil de olvidar. Sí, gracias. Pero tengo otra pregunta, se me metió en la cabeza otra pregunta, Julián, soy un poquito informal. Tú estudiaste aquí en Miami, Julián es egresado de FIU, él es oriundo de Nuevo México, pero estudió aquí en Miami. Conoces otras partes del país, por supuesto. ¿Tú crees que las comunidades latinas fuera de esa zona fronteriza tienen un conocimiento, una comprensión de este fenómeno que está ocurriendo donde vives tú en estos momentos? Ricardo, te puedo decir definitivamente que no. Te puedo decir que hace falta mucho conocimiento, mucha educación a la población general de Estados Unidos, que no conoce los motivos detrás de este movimiento migratorio. Creo que a todo mundo le afecta mucho, todo mundo tiene sentimientos muy fuertes acerca de la migración, ya sea a favor o en contra, pero no todo mundo tiene los hechos, no todo mundo tiene el análisis de lo que estamos viendo aquí, donde entra la gente, donde se expulsa la gente, donde hablamos con la gente, donde hablamos con los oficiales federales también. Así que yo invito a la población a educarse sobre este fenómeno migratorio a fondo. Y aquí en Border Report hacemos lo que podemos para cumplir esa función. De nuevo, muchísimas gracias, Julián Reséndez, productor de televisión y corresponsal en El Paso, Texas, de Border Report. Thank you, Julián. Un abrazo. Likewise, thank you.